Nos vamos a ir a Salta para conversar con Pedro García Castiela, es procurador de esa provincia, para hablar del caso de María Cash. Todos nos sorprendimos a partir de la detención de Héctor Romero, el camionero que subió a María en su momento en su camión. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Nos está escuchando? Bueno, mientras tanto vamos repasando este cuadrito que vemos en pantalla. Estamos viendo el lugar desde donde partió el camionero, desde donde subió a María Cash y donde se presume que podría haber escondido el cuerpo. En ese trayecto es que creen que pudo haber escondido el cuerpo de María Cash entre Joaquín B. González y la zona de General Güemes. Creen que hubo alguna motivación sexual, que luego la mató y que escondió el cuerpo en ese lugar. Hoy Héctor Romero está imputado por homicidio, pero vamos a conocer más con Pedro García Castiela, procurador de la provincia de Salta, para que nos pueda contar más sobre esta causa. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Paula. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, a ver, primero, ¿dónde estamos parados hoy con respecto a esta causa? Sí, yo antes brevemente le quiero aclarar que hoy en día yo ya no soy abogado de la familia Cash, fui 4 o 5 años, hoy soy procurador de la provincia, pero sí comentarles las instancias, toda la cuestión vinculada a la causa corresponde que las explique el fiscal, el doctor Eduardo Villalba, pero bueno, concretamente hoy en día estamos ante una nueva teoría del caso que surgió de un proceso de un nuevo vigor que ha tomado la investigación hace 4 o 5 años, precisamente atendiendo un reclamo de la señora María del Carmen Gallegos, mi clienta, la mamá de María, que ella reclamaba que haya un equipo que se dedique a la búsqueda concretamente, que no sea una cuestión así genérica, la investigación como de todas las causas que había en la justicia federal en ese juzgado en ese momento, y hace 4 o 5 años se armó un equipo a instancia de ella, que ella reclamaba siempre eso, de que no había, digamos, un equipo buscándola concretamente en aquel tiempo, en aquel momento, y precisamente en base a ello, en el año 2017, 2018, es que, siendo yo abogado en esa época, junto con la Justicia Federal y los investigadores de las distintas fuerzas federales, PSA, Gendarmería, también se aportó desde acá, desde la provincia, cuando otras personas estaban en la Procuración, se prestó colaboración de los equipos de investigadores que tenía el Ministerio Público Fiscal. Se los integró y comenzaron a trabajar en un reexamen de toda la causa, dado el gran volumen que había de avistamientos y datos y pistas que no siempre llegaban a resultados certeros. Había que depurar todo eso, fue un largo proceso, y es así que también con los avances de la tecnología que fueron mejorando la información en cuanto a logística, información de antenas, información telefónica, geoposicionamiento, se llegó a estas conclusiones que hoy en día le están dando un nuevo impulso con una nueva teoría del caso, por supuesto. Claro, porque hoy a la mañana nos preguntábamos, sí, ¿no? Porque de lo poco que sabemos, porque sabemos que la causa es muy extensa y bueno, de lo que se ha conocido, como que mucho de lo que se tomó estaba desde el día cero prácticamente. Y la pregunta que nos hacíamos, bueno, ¿por qué ahora, después de tantos años, aparece si había muchas cosas que estaban a la causa respecto de Romero? Pero bueno, esto nos da de alguna manera esta respuesta. Claro, lo que pasa es que la declaración de Romero tenía en su momento algún cierto grado de verosimilitud o estaba apoyada en otra versión que era la de una persona que había transitando por ahí, también le había visto en zonas cercanas a la difunta Correa María, pero después con todo este procesamiento de información se llegó, con nueva tecnología inclusive, el fiscal federal llegó a la conclusión de que esa persona no podría haber estado en ese lugar porque estaba geoposicionado en otro punto diferente. Entonces se lo imputó por falso testimonio y al caerse ese testimonio pierde solidez la versión que era relevante para la causa en ese momento, porque el camionero no es nada más ni nada menos que el último que la ve con vida a María. Claro. Teóricamente ahí se pierde, o sea, él dice, se bajó en la difunta Correa y ahí es donde perdimos en su momento el rastro de ella, y a partir de ahí es donde se empieza a investigar, y con la figura de la trata de personas que pasó en su momento a la justicia federal, pero ahora estamos ante una teoría del caso, ante todo este despeje de información que ha estado
ya sea por una buena voluntad o no vamos a analizar de la gran cantidad de avistamientos, informes que llegó a la causa. Recordemos que hasta se investigó un cráneo en la República de Bolivia, Eh, hubo un aviso de que alguien la había visto en Croacia, se ofició a Interpol para que haga diligencias en Croacia, o sea, un gran volumen de información que había que depurar y reexaminar y analizar. Bueno, eso es lo que precisamente hizo esta unidad de investigación que se creó hace 4 o 5 años y llegó a estas conclusiones. y ahora, ¿esto podría pasar a la causa ordinaria si efectivamente se comprueba que fue un homicidio? Bueno, hay que ser muy prudente con ese análisis. La familia en particular está con un impacto que hay que también comprender y respetar, porque esto implica también un vuelco emocional en alguna medida. Por ahora se tiene esta teoría del caso y se han ordenado, tengo entendido yo por la prensa inclusive, que se ordenaron para a partir de la próxima semana unas medidas de investigación muy fuertes, unos rastrillajes en determinados puntos. Si eventualmente se llega a fortalecer, si a lo largo del proceso de investigación se fortalece esta teoría, esta hipótesis, habrá que verlo en su momento, qué planteo puede hacer la justicia federal, qué puede resolver la jueza en este caso, a cargo del control de la investigación delegada que tiene el doctor Villalba, y se analizará en su momento. Si concretamente, para ser más claro en la respuesta, un homicidio, en principio podría resultar competencia de la justicia provincial, pero habría que ver en el contexto del homicidio cuáles habrían sido los móviles y si esto puede estar concatenado o no con una continuidad o no en la justicia federal. Son conjeturas que no es el momento en este momento para Claro. considerar. Le quería hacer una última pregunta que no sé si me la puede responder. Si puede, genial, y si no, no hay problema, que tiene que ver con estos llamados telefónicos que ahora están analizando, que se abrieron los teléfonos y que están analizando. ¿Cuál es la importancia? Creo que hay un llamado con el hermano y otro con alguien de un supermercado. ¿Cuál es la importancia de esos testimonios? Claro, ese es muy acertado el concepto suyo. Esa es una información que tiene que valorar y opinar, y sobre eso precisamente el fiscal a cargo de la investigación, porque por ahora se conocieron esos elementos y yo honestamente desconozco qué otros elementos puede haber o no en la investigación. Eso es un mérito, el valor de esas cuestiones que lo tiene que merituar y se tiene que pedir sobre eso el doctor Villalba, que es el que está a Claro. cargo de la causa. Pedro García Castira, muchísimas gracias por este contacto. Si está en contacto con la mamá y la familia, por supuesto, un abrazo. Entendemos que mientras no haya este tipo de noticias, la esperanza siempre está, y esto es un impacto duro para la familia de llegar a saberse que efectivamente pasó esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y serán transmitidos. Adiós.